Historia de la Iglesia Católica según la tradición. La historia de la Iglesia Católica comienza con Jesucristo y sus enseñanzas, calle 4A, C, calle 30 de C, y la Iglesia es una continuación de la comunidad cristiana primitiva establecida por los discípulos de Jesús. La Iglesia considera que sus obispos son los sucesores de los apóstoles de Jesús y el líder de la Iglesia, el obispo de Roma, también conocido como el Papa, el único sucesor de San Pedro, quien ministró en Roma en el siglo I después de Cristo después de su nombramiento por Jesús como jefe de la Iglesia. A finales del siglo II, los obispos comenzaron a congregarse en sínodos regionales para resolver cuestiones doctrinales y políticas. En el siglo III, el obispo de Roma comenzó a actuar como un tribunal de apelaciones para los problemas que otros obispos no podían resolver. El cristianismo se extendió por todo el Imperio Romano temprano, a pesar de las persecuciones debido a conflictos con la religión del Estado pagano. En 313, las persecuciones fueron disminuidas por la legalización del cristianismo por el emperador Constantino y, en 380, bajo el emperador Teodosio I, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano por el decreto del emperador, que persistiría hasta la caída del Imperio de Occidente, y más tarde, con el Imperio Romano de Oriente, hasta la caída de Constantinopla. Durante este tiempo, el periodo de los 7 concilios ecuménicos, se consideraron 5 patriarcados, jurisdicciones dentro de la Iglesia Católica, según Eusebio: Roma, Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría, conocido como la Pentarquía. Después de la destrucción del Imperio Romano de Occidente, la Iglesia en Occidente fue un factor importante en la preservación de la civilización clásica, estableciendo monasterios, y los misioneros que envían para convertir a los pueblos del norte de Europa, en cuanto a Irlanda en el norte. En Oriente, el Imperio Bizantino conserva la ortodoxia, mucho después de las invasiones masivas del Islam en la mitad del siglo VII. Las invasiones del Islam devastaron 3 de los 5 patriarcados, la captura de Jerusalén en primer lugar, a continuación Alejandría y, finalmente, en la mitad del siglo VIII, Antioquía. Todo el periodo de los próximos 5 siglos fue dominada por la lucha entre el cristianismo y el Islam en toda la cuenca mediterránea. Las batallas de Poitiers y Toulouse conservaron el oeste católica, a pesar de que la propia Roma fue arrasada en 850 y Constantinopla sitiada. En el siglo XI, las ya tensas relaciones entre la Iglesia griega sobre todo en el este, y la Iglesia latina en Occidente, se convirtió en el cisma de Oriente y Occidente, en parte debido a los conflictos por la autoridad papal. La Cuarta Cruzada, y el saqueo de Constantinopla por los cruzados renegados demostraron la brecha final. En el siglo XVI, en respuesta a la Reforma Protestante, la Iglesia participa en un proceso de reforma sustancial y renovación conocida como la Contrarreforma. En siglos posteriores, el catolicismo se extendió ampliamente en todo el mundo a pesar de experimentar una reducción de su control sobre las poblaciones europeas, debido al crecimiento del protestantismo y también a causa de escepticismo religioso durante y después de la Ilustración. El Concilio Vaticano II en la década de 1960 introdujo los cambios más significativos en las prácticas católicas desde el Concilio de Trento 4 siglos antes.